El libro de Hechos, lección 4. Los primeros dirigentes de la iglesia. El propósito de la lección de esta semana es que no es la grandeza de la obra, sino el amor con que se hace. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, una función importante, y la segunda, el primer mártir cristiano. Frecuencia cristiana. Todo el que hace lo que puede por Dios, que es leal y celoso por hacer el bien a los que lo rodean, recibirá la bendición de Dios sobre sus esfuerzos. El motivo tras la acción, lo que determina su valor. Hay obra que hacer por nuestros vecinos y por aquellos con quienes nos asociamos. Somos soldados de Cristo y estamos bajo la obligación de velar, no sea que el enemigo nos gane la delantera y capte para su servicio almas que pudiéramos haber ganado para Cristo. Iniciemos con la primera parte, una función importante, Hechos 6:1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Entre los de la fe hebrea reunidos en Jerusalén, había también algunos que eran conocidos generalmente como helenistas, cuya desconfianza y aún enemistad con los judíos de Palestina databa de largo tiempo. Los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban afectuosamente unidos por el amor cristiano. A pesar de sus anteriores prejuicios, hallábanse en recíproca concordia. Sabía Satanás que mientras durase aquella unión, no podría impedir el progreso de la verdad evangélica, y procuró valerse de los antiguos modos de pensar de los helenistas, con la esperanza de introducir así en la iglesia elementos de discordia. Sucedió que, habiendo crecido el número de los discípulos, logró despertar las sospechas de algunos que anteriormente habían tenido la costumbre de mirar con envidia a sus correligionarios y de señalar faltas en sus jefes espirituales. El motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario de socorros. Toda desigualdad habría sido contraria al espíritu del Evangelio, pero Satanás había logrado provocar recelos. Los rumores que se esparcen con frecuencia destruyen la unidad entre los hermanos. Hay quienes están alertas con la mente y los oídos abiertos para captar los escándalos que circulan. Recogen pequeños incidentes que quizás sean en sí una bagatela, pero que se repiten y exageran hasta que un hermano aparece como culpable por una sola palabra. Estos chismosos hacen la obra del diablo con sorprendente fidelidad, sin darse cuenta cuán detestable es para Dios su conducta. Si empleasen la mitad de la energía y del ahínco que dedican a esta obra impía para examinar su propio corazón, encontrarían tanto que hacer para limpiar sus almas de impurezas que no tendrían tiempo ni ganas para censurar a sus hermanos y no caerían bajo el poder de esta tentación. La puerta de la mente debiera estar cerrada contra se dice o he oído. Debiéramos cultivar este espíritu de mansedumbre y amor que caracterizaba a nuestro Maestro. Un amor que no piensa el mal y que no se irrita fácilmente. Por lo tanto, era indispensable tomar medidas inmediatas que quitasen todo motivo de descontento, so pena de que el enemigo triunfara en sus esfuerzos y determinase una división entre los fieles. Los apóstoles convocaron a los miembros de la congregación e, inspirados por el Espíritu Santo, expusieron un plan para la mejor organización de la iglesia. Hechos 6, 3 y 4. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Siguieron los fieles este consejo, y por oración e imposición de manos fueron escogidos 7 hombres para el oficio de diáconos. Estos oficiales cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros, así como de los intereses económicos de la iglesia, y con su prudente administración y piadoso ejemplo, prestaban importante ayuda a sus colegas para armonizar en unidad de conjunto los diversos intereses de la iglesia. Esta medida estaba de acuerdo con el plan de Dios, como lo demostraron los inmediatos resultados que en bien de la iglesia produjo, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Esta cosecha se debió igualmente a la mayor libertad de que gozaban los apóstoles y al celo y virtud demostrada por los 7 diáconos.
El hecho de que estos hermanos habían sido ordenados para la obra especial de mirar por las necesidades de los pobres no les impedía enseñar también la fe, sino que por el contrario tenían plena capacidad para instruir a otros en la verdad, lo cual hicieron con grandísimo fervor y éxito feliz. Esto demuestra que el cargo de diácono es casi igual al de un anciano de iglesia, solo con roles diferentes, pero con un común denominador: ser apto para enseñar. 1 de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si en nuestro tiempo, tanto pastores, ancianos y diáconos, si seguimos el modelo de la Iglesia Apostólica, la obra evangelizadora avanzaría con mayor rapidez. Continuemos con la segunda parte, el primer mártir cristiano. Hechos 7, 55, 56 y 57. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Esteban, el más destacado de los 7 diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por lo cual tuvo la oportunidad de predicar el evangelio en las sinagogas de los judíos griegos. Era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos, rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas confiados en obtener fácil victoria, pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. No solo hablaba con la virtud del Espíritu Santo, sino que era evidente que había estudiado la profecía y estaba versado en todas las cuestiones de la ley. Hábilmente defendía las verdades por las que abogaba y venció por completo a sus adversarios. Al ver los sacerdotes y magistrados el poder que acompañaba a la predicación de Esteban, le cobraron acerbo odio y en vez de rendirse a las pruebas que presentaba, resolvieron acallar su voz matándolo. Ellos sobornaban a las autoridades para hacer justicia por su propia mano. Los enemigos de Esteban no dudaron de que también en este caso harían lo mismo sin peligro para sí mismos. Decidieron correr el riesgo, echaron mano de Esteban y lo llevaron ante el consejo del Sanedrín para juzgarlo. Llamaron a eruditos judíos de los países cercanos para que refutasen los argumentos del preso. Saulo de Tarso estaba presente y tomó muy activa parte contra Esteban, aportando todo el peso de su elocuencia y la lógica de los rabinos a fin de convencer a las gentes de que Esteban predicaba falsas y perniciosas doctrinas. Pero Saulo encontró en Esteban un varón que comprendía plenamente los designios de Dios en la difusión del evangelio por las demás naciones. En vista de que no podían rebatir la clara y serena sabiduría de Esteban, los sacerdotes y magistrados resolvieron hacer con él un escarmiento, de modo que a la par de satisfacer su odio vengativo, impidiesen por el miedo que otros aceptasen sus creencias. Sobornaron a unos falsos testigos para que dijeran: le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, el templo, y cambiaría las ordenanzas que nos dio Moisés. Mientras Esteban se hallaba frente a frente con sus jueces para responder a la acusación de blasfemia, brillaba sobre él un santo fulgor de luz, y todos los que estaban en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Cuando lo interrogaban respecto si era cierta la acusación formulada contra él, defendióse con clara y penetrante voz que resonó en toda la sala del concilio. Con palabras que cautivaron al auditorio, procedió a repasar la historia del pueblo escogido de Dios y repitió las palabras de Moisés referente al Mesías: profeta os levantará el Señor Dios vuestro como yo, a él oiréis. Evidenció su lealtad para con Dios y la fe judía, aunque demostrando que la ley en que confiaban los judíos para su salvación no había podido salvar a Israel de la idolatría. Relacionó a Jesucristo con toda la historia del pueblo judío. Al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes. Cuando relacionó a Cristo con las profecías, el sacerdote rasgó sus vestiduras, fingiéndose horrorizado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba a ser pronto acallada para siempre. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que estaba dando su postrer testimonio.
Aunque no había llegado a la mitad de su discurso, lo terminó abruptamente, y volviéndose a sus enfurecidos jueces exclamó: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Al oír esto, la ira puso fuera de sí a los sacerdotes y magistrados, obrando más bien como fieras que como seres humanos, se abalanzaron contra Esteban, crujiendo los dientes. Esteban no temía la muerte, y se le entreabrieron las puertas del cielo, y vio la gloria de los atrios celestiales y a Cristo que se levantaba de su trono como para sostener a su siervo. Entonces echaron a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y exclamando él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El martirio de Esteban impresionó profundamente a cuantos lo presenciaron, y nos motiva a nosotros a ser fieles aún ante la muerte. Decidamos hoy a ser fieles aún en las pequeñas labores en la causa de Cristo, y a dar testimonio con nuestra vida diaria, y a apropiarnos de la promesa de Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.